¿Qué es ser un cuidador primario? ¿Es normal que a veces no me guste cuidar? Si soy un cuidador, ¿puedo tener burnout? Esta y otras preguntas las voy a resolver hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a ¿Cómo me lo explico? Un espacio en donde yo respondo las preguntas que siempre le quisiste hacer a un psicólogo y las respondo con memes. Y hoy voy a hablar de cuidadores informales y cuidadores primarios, porque si vieron este video de acá, que es donde hablamos sobre el ¿allá? Aquí no. Allá sí. Aquí sale, ¿no? Si ustedes vieron el video de acá de burnout, muchas personas me contactaron, ya sea por los mismos comentarios en YouTube o por otras redes sociales, si era posible tener burnout si cuidabas a algún familiar, si cuidabas a muchas personas, si eres mamá que está a cargo de la crianza de 2 o 3 niños y... por eso surgió la idea de hacer este video, así que muchísimas gracias a la gente que comentó, a la gente que me preguntó cosas, y es por eso que estamos haciendo este video el día de hoy. Para poder hablar de esto, primero hay que hablar de los cuidadores. Básicamente, las personas que se denominan cuidadoras son las personas que están a cargo de las necesidades de las personas. Y Maslow, ya habíamos hablado en otro capítulo sobre la pirámide de Maslow, hablaba de unas pirámides de necesidades. Y si tú en algún momento has estado o formas parte de las personas que están a cargo de cumplir con alguna de estas pirámides, con estas necesidades que forman parte de la pirámide, podríamos decir que sí. Estoy jodido. Tú eres un cuidador o cuidadora y que dependiendo de nuestra labor o del tipo de necesidades que satisfacemos, es que podemos tomar una participación más activa como un cuidador o cuidadora. La cosa se complica o la cosa se pone interesante cuando hablamos de cuidadores formales y cuidadores informales. Los cuidadores formales esencialmente son los que una institución va a poder dar para que una persona pueda satisfacer esas necesidades. Es decir, el cuidador formal serían enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras. Los residentes están tratando de dormir. Literalmente hay personas que se llaman cuidadoras, que son la razón por la cual se le llama formal es porque hay una institución detrás que gestiona los servicios que va a ofrecer esta persona, y como gestiona los servicios también gestiona los cuidados que esta persona va a tener para poder ejercer de una manera eficiente su cuidado. La cosa es que hay un cuidado informal. El cuidado informal es ese cuidado que se brinda sin que haya una institución de por medio. Y el hecho de que no tenga una institución de por medio también dificulta que haya unas labores de cuidado para básicamente garantizar el bienestar de la persona que brinda los cuidados. Entonces, el cuidado informal es ese que se ejerce ya sea en una institución o en casa o en las diferentes áreas sociales, ya sean centros comunitarios, zonas públicas, pero que no están garantizadas o que no están vigiladas o que no están reconocidas por alguna institución, por el Estado, por el gobierno, y a eso se le llama cuidador informal. Y pues básicamente ser mamá o ser papá es una forma de cuidado informal. Ya, niños, no molesten. Mamá está viendo sus telenovelas. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las características de un cuidador o cuidadora informal.
Es importante hablar de los tipos de cuidado porque a veces nos cuesta trabajo entender las labores del cuidador porque restringimos un cuidador cuando se habla de ciertas actividades y no de otras. Y en el 2009 hicieron un estudio sobre el cuidado informal y los tipos de cuidadores y los tipos de cuidado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de ahí es de donde estoy sacando toda esta información. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los tipos de cuidado que fueron más referidos en este estudio. Primero se hablaba de los cuidados sanitarios, que son todas estas actividades en las que una persona te asiste para poder cuidar de tu salud o tu bienestar, como actividades primarias como bañarte, tomar medicamentos, tratamientos, y digamos que las necesidades básicas cuentan como un cuidado sanitario. Luego está el cuidado instrumental, que son todos estos tipos de cuidado que uno tiene hacia otra persona cuando quiere interactuar con el entorno, como cuando le enseñas a un niño chiquito a lo que tiene que hablar, que tiene que caminar, que tiene que fijarse en estas cosas. Ese es el cuidado instrumental, ese cuidado en el que ayudamos a una persona a interactuar con su entorno. Luego está el acompañamiento o vigilancia, el de aquí te veo. Pero no solamente es como aquí te veo, sino cuando a veces también nosotros le pedimos a otra persona que dices, acompáñame porque voy a tener una cita, o acompáñame a hacer este trámite, acompáñame a ciertas cosas. No es que la persona que acompaña activamente esté haciendo algo, sino por el solo hecho de acompañar o vigilar, ya está haciendo una labor de cuidado. Está el acompañamiento o el apoyo emocional, que el apoyo emocional tiene que ver con la escucha, la comprensión, la retroalimentación. Pobre cosita fea. Ser esta persona que ayuda al enlace entre una persona u otra. Por ejemplo, cuando tienes una cita pero tienes miedo de que algo salga mal y le pides a esa persona que te acompañe, estamos hablando de un cuidado del tipo apoyo emocional. O cuando vas a enfrentar una situación que emocionalmente te exige mucho y quieres que una persona te acompañe para sentirte más calmado o más calmada, es un tipo de cuidado de apoyo emocional. Entonces, cuando vemos todos los tipos de cuidado que una persona puede ejercer, nos damos cuenta de que hay cuidados que sí se toman en cuenta como cuidados, pero hay cuidados que a lo mejor no los tomabas tanto en cuenta. Entonces, habiendo visto los tipos de cuidado, es importante ahora sí hablar de quién es el cuidador o la cuidadora informal, o cuáles son las labores que más típicamente se toman en cuenta como un cuidado informal. Bueno, pues hicieron este estudio en donde trataron de ver cuáles eran las características de un cuidador o de una cuidadora informal, y descubrieron que la mayoría de las veces el cuidado informal se da en el hogar, aunque pocas veces se da en situaciones o en lugares públicos u hospitalarios. No reciben una remuneración económica, y esto lo pongo lo resalto mucho porque a veces solo porque no te pagan se menosprecia el cuidado, cuando ya vimos que el cuidado se da tanto en cuestiones sanitarias como en cuestiones de acompañamiento o de apoyo emocional. Entonces es importante señalar esto de que no es remunerado, y eso no le quita lo importante. O sea, más bien tendríamos que considerar que los cuidados informales son importantes y debieran ser remunerados o reconocidos de alguna manera. Me pregunto si debo agradecerle a mi mamá. A menudo existe una relación emocional o afectiva con la persona a la que se está cuidando. En su mayoría son mujeres con educación media o media baja que están en la edad adulta, y que en su mayoría la labor de cuidado es presencial y de tiempo completo. En la mayoría no recibe apoyos, y cuando recibe apoyos pueden ser por apoyos sociales por parte de la familia o de círculos cercanos. ¿Qué es un apoyo social? Tanto el acompañamiento como la vigilancia como el apoyo emocional que vienen de círculos sociales fuera
de la labor de cuidado es a lo que le llamamos acompañamiento social, y muchas veces la labor de cuidado tiene que ser una labor impuesta más que voluntaria, y la imposición puede o no venir de una persona o de las circunstancias sociales. Entonces, como estamos viendo, el cuidado informal se da más impuesto y por las circunstancias, y pocas veces es visto, la mayoría de las veces es por mujeres, y esto nos tiene que llevar a pensar cómo el cuidado informal prefigura también los alcances que tiene la persona en su vida cotidiana, y cómo eso hace que se le restrinjan los cuidados a la persona que ejerce la labor de cuidado, porque las pocas veces que recibe apoyo es de manera social o de manera familiar, y pocas veces una institución le da un apoyo suficiente o necesario para cuidar al cuidador. ¿Y por qué es importante cuidar al cuidador? Porque se enfrenta a algo que se llaman estresores. Los estresores son estas cosas que van a suceder, que van a ir mermando la labor del cuidador. Y a estos estresores también se le suman las posturas que el cuidador tiene, y que tienen que ver con afrontar o no de manera eficaz la razón por la cual están cuidando. Entonces, ¿cuáles son los estresores más comunes? El ciclo vital, es decir, la persona a la que estoy cuidando tiene cierta edad o pasa a cierta etapa de vida, y que mi cuidado se tiene que ajustar a este cambio en la etapa de vida, o encontró un trabajo, o encontró pareja, o encontró, digamos que los cambios externos debidos al crecimiento o a la adquisición de responsabilidades del cuidado o de la persona cuidada, hace que el cuidador entre en un estrés porque ya no sabe cuáles son los límites que puede o no puede cruzar, porque pues ya cambiaron las condiciones. Entonces se tiene que ajustar a eso. También hay estresores debidos a la condición de la persona a la que estoy cuidando, porque puede ser una persona con diversidad funcional o no, y entonces cuando tomamos en cuenta las condiciones de vida de la persona que está siendo cuidada, y el cuidador no tiene injerencia en eso, también genera un estrés. Súbete, vamos al psicólogo. Hay factores contextuales como el dinero, el apoyo social, el apoyo familiar, la situación social de la persona, los traslados, los apoyos económicos o no, el tiempo que me lleva a cuidar o no, los límites que tengo entre las labores que hago o no, también tienen que ver como estresores, y pocas veces se toman en cuenta, y eso también afecta a la figura de la persona que cuida. También un estresor puede ser la falta de compatibilidad entre los tipos de cuidado y el tipo de afrontamiento que el cuidador está teniendo al momento de hacer su labor de cuidado informal. Hay 3 posturas que un cuidador o cuidadora puede tener, que es la postura maternal o educativa, que es este cuidado en el que no solo se ofrece la asistencia, sino que se explica paso por paso todo lo que se tiene que hacer para poder satisfacer cierta necesidad, que en ciertas etapas o en ciertas circunstancias es útil, pero cuando ese cuidado se sostiene en otras etapas de la vida o en otras esferas en donde esta explicación no es tan necesaria, puede convertirse en un problema. Está la postura de ayuda, que es en el momento en que me piden mi asistencia, yo brindo la asistencia y tan, que se puede pensar como la forma de cuidado ideal, pero exige del cuidador que esté presente en el momento en que se requiera la asistencia, y que la persona que va a recibir el cuidado pueda determinar de manera eficaz en qué momento es útil el cuidado y en qué momentos no. Y está el cuidado no adaptado, que puede ser tanto como no estoy presente, como una sobrepresencia de asistencia para la persona cuidada, y eso también puede resultar poco adaptativo, y eso puede generar burnout en el cuidador. El burnout en la figura del cuidador se da cuando no hay factores protectores
que hacen que el cuidador pueda ejercer de manera eficaz su labor, o que está en un entorno como en el que hablamos en el síndrome de burnout, que es en donde no están bien delimitados los límites, los ideales entre la persona o lo que yo esperaba de mi labor de cuidador no empatan con lo que yo espero de mi manera de ser cuidador. Entonces, ¿por qué es importante hablar del burnout del cuidador? Porque muchas veces pensamos que la persona que cuida está deprimida, es incapaz, es insuficiente, cuando a lo mejor lo que está sucediendo es que en el contexto no estoy recibiendo los apoyos que necesito para hacer mi labor de cuidador de manera eficaz, o ya he ejercido demasiado tiempo mi labor de cuidador sin tener un descanso, y eso hace que yo presente síntomas de burnout por estar cuidando. Entonces, ¿cuáles son las labores o los factores de protección que estas investigaciones descubrieron? Uno, que haya una persona que releve la labor del cuidador, que no se recargue solamente en una sola persona la labor de cuidado. Tú no puedes esperar a que me muera, ¿verdad? Dos, que la labor de cuidado se esté ejerciendo, pero que las otras áreas de la vida del cuidador no se vean desatendidas por estar ofreciendo las labores de cuidado. 3, que se reconozca la labor de cuidado y que haya una remuneración por el cuidado, ya sea de manera económica o de manera social o familiar. Hay una remuneración, porque si no existe ese reconocimiento, aproximamos más a la persona del cuidador a tener burnout. Y sobre todo, tener un espacio en donde se hable de las necesidades del cuidador y que éstas se satisfagan, porque muchas veces lo que suele pasar es que la persona que se toma el rol de cuidador asume la labor del cuidador, como vimos anteriormente, de manera impuesta, y lo que termina como un favor termina siendo como una obligación, y al ser una obligación se pasan por encima todas las necesidades del cuidador, todas las necesidades que son primordiales para poder ejercerlo, y no hay espacios para hacer más eficiente la labor del cuidador. Y sobre todo, que la labor de cuidado sea en equipo y no en una sola persona, y que no acabe con todos los recursos de la familia. Hay espacios de ocio, espacios de entretenimiento que no deben de descuidarse para la labor para la persona del cuidador. Hice este video porque hay mucha inquietud acerca de si da burnout al cuidar. Y sí, como vimos, una persona que toma el rol del cuidador demasiado tiempo puede entrar en burnout, y era importante para mí explicar esto porque muchas personas que han asumido el rol de cuidador por demasiado tiempo creen que tienen algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de sueño, algún trastorno o tienen depresión, cuando tal vez han estado tanto tiempo en la labor de cuidador y han recibido tan pocos apoyos o tan poca protección en su labor del cuidado informal que terminan presentando burnout, y eso se confunde con otras cosas. Entonces fue importante para mí hacer este video para explicar que sí, si tú cuidas a una persona, ya sea tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu familiar o una persona ajena a tu círculo, pero puedes generar burnout, y es importante que lo sepas. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por poner atención a este video. Ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita. Agradecemos también a Conversaciones Constructivas, que es una asociación de psicólogos formados en el mismo con la misma epistemología o con ideas afines a las que yo manejo. Si quieren saber cuáles son los servicios que ofrecen, métete a su página conversacionesconstructivas.com o síguelos en sus redes sociales, y ya saben que allá afuera hay un chorro de explicaciones. Este es solo cómo me lo explico.